La literatura de los años 50. Bueno, aquí en esta literatura se da la apertura del régimen al final de los 50, donde permitió a los autores plasmar directamente lo que es la realidad y denunciar la injusticia social. Acá más que todo ya se le daba como, cuando se hablaba de literatura, se le daba como una igualdad al arma contra el franquismo. En esta literatura encontramos poetas, encontramos personas que se basaron mucho en el teatro como tal y novelistas. En la poesía social, sí, en la poesía como tal, encontramos a un poeta que su nombre es Damanso Alonso. Este hombre se centra y se abstrae sobre la realidad. Davanzo, ¿verdad? Es un poeta español, fue un profesor de lingüística y fue un crítico literario. Pasa su infancia en la Felguera, eso queda en Asturias, pero es de Madrid, ¿sí? Donde termina sus estudios superiores en Derecho y en Letras. Es alumno de Ramón Menéndez Pidal en el Centro de Estudio Histórico y compañero en la residencia de estudiantes de los artistas que forman parte de la generación del 27. Este enseña lengua y literatura española en diversas universidades extranjeras y pues también se catalogó como el director de la revista de Filología Española en la colección. Tenemos como novelistas a Camilo Cela, que demora un poco en adaptarse a esta realidad. Eh, Camilo Cela tiene como novela La familia de Pascual, donde esta novela va más que todo centrada en la violencia del ser humano. En el teatro encontramos a Jardiel Poncela. Más que todo, su nombre es Enrique Jardiel Ponciela. Es un español, ¿verdad? Que fue escritor y también dramaturgo. Por eso lo ubicamos acá en el teatro. Su obra relacionada con el teatro del absurdo se alejó del humor tradicional, acercándose a otros más intelectuales, inverosímil, ilógico, rompiendo así con el naturalismo tradicional imperante en el teatro español de la época. Luego de conocer a estos autores que hicieron parte de los años 50 en la posguerra, hubo una ruptura del bloqueo, ¿verdad? Una ruptura del bloqueo de esa época, de los años 50. Aquí, en esta época, es donde el país empieza a abrirse, iniciando en el 1955, donde se integró en la ONU, el reconocimiento internacional del franquismo permitió mejoras económicas y también pudo abrirse de nuevo al exterior de España. Gracias a lo anterior, la literatura comenzó a tomar importancia en la crítica social, ya que se centró en la denuncia de la opresión y de la injusticia. Eh, Tenemos que resaltar muchos poetas, muchos escritores que se basaron mucho en estas literaturas como tal. En este caso también como poeta que tenemos a Gabriel Celaya, que él en sus poesías quería denunciar las injusticias que se vivían como tal. Tenemos a Camilo Cela, ¿verdad? Que Camilo Cela fue un escritor español, como lo había dicho, fue un autor prolífico y representante de la literatura de la posguerra, en la cual este escritor, este novelista, se centra más que todo en la realidad española como tal.
También tenemos como los que hacen parte del dramaturgo o del teatro a Lauro Olmo, que es allí en sus teatros, en sus representaciones, donde denuncia el lenguaje, denuncia lo social, ¿verdad? El lenguaje es muy directo al momento de representar sus obras como tales. Luego viene la apertura de los años 60. Aquí se empieza a mejorar la economía y la literatura empieza a tomar nuevos caminos. Se vuelve a poner el experimentalismo en la práctica. En estos años tenemos poetas, tenemos novelistas como lo que es Jaime Gil. Jaime Gil en sus poesías le da más que todo la importancia a la forma de la métrica, ¿sí? A la forma y a la métrica como tal. En la novela tenemos a nuestro autor que incluso vamos a representar la obra que leímos fue de este novelista que se llama Miguel Delibes. Miguel Delibes en sus novelas experimenta, ¿verdad? O explora nuevas técnicas narrativas. Por eso fue que nosotros quisimos escoger quisimos basarnos más que todo en sus obras como tal, en sus novelas, perdón. Como teatro tenemos como a la crítica simbólica y el humor que es de Fernando Arrabal. Fernando Arrabal en su teatro quiere como que hacer símbolo, ¿verdad? Y es como humorista al momento de representar sus obras como tales. Como le había dicho anteriormente, nosotros nos basamos, estamos leyendo lo que es Los Santos Inocentes de Miguel Delibes. Miguel Delibes es un novelista español y hizo también parte y miembro de la Real Academia Española desde el 1975 hasta su muerte. Fue un licenciado en comercio y comenzó su carrera como dibujante de caricaturas, también hizo muchos aportes como periodista en el norte de Castilla. Es un diario que llegó a dirigir para pasar la forma gradual al dedicarse enteramente a la novela. La obra que vamos a leer, que leímos, perdón, es la obra de Los Santos Inocentes, la novela de Los Santos Inocentes de Miguel Delibes. Em, ¿En qué se basa esta obra como tal? Esta novela, perdón, se basa sobre la España en el 1960 durante la dictadura franquista, ¿verdad? Una familia de campesinos trabaja a las órdenes de los señores de un cortijo y acepta con resignación todo tipo de humillación, ya que estas personas aceptan su condición de seres inferiores como algo normal. Solo, ¿verdad? Un acontecimiento imprevisto puede hacerles recapacitar y romper las cadenas bajo las que se encuentran sometidos.